¿Cómo andan? Bueno, vamos a hacer un repaso general de la materia para ir retomando los temas a medida que fuimos trabajando, mostrando algunas cosas, contando resúmenes, viendo scripts. Es una clase importante, así que yo sugeriría que se queden todo el largo de la clase. Sé que hay gente que después me deja la cámara y dice, "Va, tenemos hasta anotaditos", pero bueno, está todo bien. Sé que se van a trabajar y a veces no pueden. Estaríamos la próxima clase feriado nacional, así que la siguiente clase sería la clase que estaríamos teniendo el parcial, con lo cual hoy es el último día que nos vemos de esta manera virtual. Por supuesto, el examen es presencial en el campus, aula 4, 8:30, y tienen que llegar 10 minutos antes porque 8:30 inicia el examen. El examen tiene una duración estimada de 1 hora. Y si el que llega tarde pierde el tiempo dentro de esa hora, ¿de acuerdo? Así que bueno, eso es todo respecto al examen. Avanzamos con lo que sería el repaso. Vamos a ir viendo distintas cosas que también voy a ir habilitando en el campus a medida que las vamos viendo. Lo primero que vamos a compartir. Y sobre el final de la clase de hoy también haremos un simulacro sobre el cual les daré un ratito para hacer, no el tiempo suficiente, porque no voy a estar 1 hora esperando que hagan el simulacro completo, y luego lo contaremos, de modo tal que ustedes tengan un panorama general del tipo de cosas que se toman y cómo se... Les decía, entonces vamos a ir arrancando con las distintas unidades, recorriendo cada una de ellas. Y a medida que vamos viendo las distintas unidades, que pongamos algunas cosas en común. Sigo engripada y sigo de licencia, les cuento, por eso sienten mi voz que no está a la voz de siempre. Pero bueno, vamos para adelante porque no podemos suspender este repaso de parcial. Disculpen las toses y todo eso, pues no hay más. Entonces, vamos a ir inicialmente a lo que es la unidad 1. Cuando nosotros hablamos de la unidad 1, lo que hicimos fue dar una serie de definiciones. Las mismas, por supuesto, se incluyen para parcial. Relean la unidad 1, definiciones generales básicas. Puede haber alguna pregunta respecto a alguna definición. Y eso es todo de la unidad 1. ¿Sí? No tenía nada más que eso, que una introducción al curso en general. ¿Me escuchan y me ven? Perdón, pregunto porque estoy baja. Sí, profe. Si no subo volumen, pero como tengo gente trabajando alrededor. Okay. Bien. Eso respecto a unidad 1, definiciones, esto. Relean desde ahí porque es importante volver a conectar con todo el mundo. Unidad 2. Cuando nosotros trabajamos con la unidad 2, estuvimos viendo, pueden tener el campus, su campus abierto a medida que vamos trabajando. Vuelvo a unidad 1 comentando que no voy a tomar la historia de la computadora, yo lo dije en su momento, pero bueno, que sepan que sí, el modelo von Neumann y las características generales de la computadora, pero no listo. Eso respecto de unidad 1. Respecto de unidad 2, las diapositivas de unidad 2 en realidad hablan de empezar a trabajar con la parte numérica. Nosotros estuvimos hablando de números, de conversiones. Esos temas entran. Puedo tener conversiones entre bases, puedo tener pasajes directos. Estoy mirando una cosa así, dos cosas. Y vamos a ver ahora una guía de algunos ejercicios resueltos de unidad 2 para que ustedes vuelvan a entrar en tema o observen qué tipo de cosas podrían surgir. Es un ítem
que se llama tipo examen con respuesta, donde la idea es que veamos, podría haber sido perfectamente una asistencia en algún momento, pero a esta instancia ya de cerca del parcial no se lo voy a hacer como asistencia, sino que veamos esta ejercitación. De todos modos, observen que yo ya se los estoy poniendo a disposición para que la vean. Y la comparto. Pero la tienen en el campus. Tengan todo el tiempo el campus hoy abierto, por favor, porque así podemos ir compartiendo más fácilmente. ¿Qué es lo que tiene esta ejercitación del tipo examen con respuestas que les dice Guía de Arquitectura de Computadores Unidad 2? Fíjense, acá hay un cuestionario que dice, ¿puede realizarse un pasaje directo entre las bases 2 y 8? ¿De qué manera? ¿Sí? Entonces, fíjense que acá abajo está la respuesta en la siguiente hoja. La primera hoja es la propuesta, la segunda hoja tiene la respuesta, donde dice por supuesto que sí, tomando los bits de 3 y convirtiéndolos a octal. La segunda pregunta, si hay alguna duda me avisan, ¿sí? Por favor me hablan, no me manden chat, porque no voy a estar interrumpiendo porque tenemos mucho material para trabajar. Pero me hablan. La segunda dice, verdadero o falso, en el sistema quinario, base 5, se utilizan los números del 0 al 4. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad, no voy a explicar mucho más al respecto, verdadero. Y otra pregunta, ¿cuáles de los números no pueden ser representados en sistema octal? Entonces aparecen una serie de números y tengo que decir cuáles pueden ser o no representados en octal. Claramente por acá tengo una F, claramente por acá tengo un 8. Es bastante fácil marcar esto. Imaginen que vamos a tener un escaloncito más de dificultad que este ejercicio para un ejercicio de parcial. Ese sería el punto C, que lo tienen resuelto, y les dice cuáles sí, cuáles no. Y después el D habla de pasajes directos entre base 3 y base 9, justamente porque 2 al cubo es 9, entonces estas son las condiciones que establecen que podamos tener pasajes. Avanzamos. El segundo ejercicio lo que plantea es encontrar, dado un número que está en decimal, cuánto vale en binario, en octal y en hexa, y completar toda esta tabla completa en base a los valores. Sencillo, están todos hechos en la segunda diapositiva, en la segunda hoja, con lo cual es muy fácil. El que sigue dice, sabiendo que x representa un número entero positivo, el número x en base 10 es el número x en base 10, escrito, ¿no? ¿Cuál es el equivalente a ese número en base x? ¿A alguien se le ocurre la respuesta? Ya sé que lo tienen a la vista para mirar, pero... ¿No saben lo contesta? ¿Nadie se le ocurre esto? No. No. X en base 10 es 10 en base x. Ejemplo, base 2, x en base 10 es 10 en base 2. ¿Sí? O si x fuera 8, x en base 10 es 10 en base 8. 10 es, perdón, 1, 0 en base 8. ¿Sí? Esta relación se da siempre, la comentamos, la conté en clase. Escuché que alguien llegó a hablar, pero justo hablamos juntos. Ya estaba contando eso. ¿La X se puede representar como N? No. Un número, cualquier número. ¿Querés llamarla n? Llamala n. Porque nosotros lo Pero vimos a veces como N, o capaz me es estoy lo mismo. confundiendo. Ah, Pero si yo te digo que tu variable se llama x, tenés que usar x, no n. claro, no, obvio, obvio. No, el ejercicio es incorrecto. ¿Mm? Sí, sí, la idea es la misma, pero si yo te digo, sabiendo que x representa, tenés que contestar con x. Bueno, después dice pasar a sistema BCD y a quintario base 5 los siguientes números.
Bien. Están todos hechos en el punto 4. Bien. Los números pasados a decimal, a binario y a BCD. Por supuesto que tengo que pasar por decimal para establecerlos como BCD, porque recuerden que en los BCD, cada uno de los elementos, por ejemplo, el 302 era 302 acorde a la tablita del BCD. Que por supuesto esto es BCD 8421. Si no aclaramos nada, es el 8421, pero en el parcial, por favor, siempre aclaren. Bien. El punto 5 de, de estos ejercicios, resolver las siguientes sumas en BCD. Bueno, aparece una serie de sumas en BCD. De eso hay videos, hay cuentas. Bueno, acá aparecen los resultados directamente. Tienen mucho material para ver, están las diapositivas. No voy a hacer una suma en BCD ahora, ya se da por sabido. Vuelvan sobre las diapositivas y hagan sumas en BCD. Y después aparece un ejercicio muy simple que dice cuál es el anterior y el posterior de cada caso. Bueno, aparece una serie de números en distintas bases y hay que ver cuáles son los números anteriores y posteriores a ellos. Acá aparece la tablita completa de cada. ¿Podrían ser estos ejercicios de parcial? Y el anterior y el posterior no se los voy a preguntar, pero una suma en BCD puede ser. Bueno, ¿cómo hago pasajes directos? Sí, entre otras bases que no sean las que vimos también, porque recuerden que para el pasaje directo tenemos esta función. Esto repasa un poco todo lo que vimos en unidad 2 y ya incluso la suma de BCD que lo vimos con posterioridad. ¿Dudas hasta acá o sigo avanzando? Disculpen, estamos así. ¿Puedo seguir? Si por favor alguien me contesta, sigo. Sí, ¿No? profe. Hablo sola. Gracias. Muy bien. Entonces esta parte, dejo de compartir, ya la tienen habilitada para ver. ¿De acuerdo? Unidad 1 ya está, unidad 2 ya está. Vamos a la unidad 3. Como ven, vamos viendo todos los temas, pero por supuesto, como yo les dije, ya para hoy tenían que tener estudiado, si no empezaron a estudiar, igual tienen el feriado, la dificultad es que no nos vemos. Bien, vamos a la unidad 3. Por supuesto, en la unidad 2, antes que pase a la 3, hablamos de complementos, complementos auténticos, complementos directos. Tienen un video respecto de complementos, tienen las diapositivas y tienen el libro de principio. Bien, entonces ya les puse a la vista el tipo examen con respuesta, quiero verificarlo, sí, ahí está. Así que lo tienen disponible. Vamos a mirar otro tema más, que es empezar a charlar de los scripts. Este script 2, que les permite ver el repaso, vamos a ir viendo cada uno. Un minuto que lo voy a sacar de modo de presentación para tenerlo más cómodo porque se está viendo muy chiquito.
Ahí se los hablo como PDF en vez de que venga del campus, porque si no la letra que me está quedando es demasiado pequeña para que ustedes lo vean. Prefiero abrírselo desde mi computadora y compartir desde ahí, pero ya lo tienen a disposición también. Los scripts son resúmenes generales de las unidades que muchas veces también agregan material a las mismas. Entonces, vamos repasando este script. Comparto pantalla. Bien, nosotros en la unidad 2 hablamos de sistemas de numeración. Hablamos que en todo sistema de numeración tenía símbolos y reglas para combinarlos. Hablamos de notaciones posicionales, de los elementos que componían un lenguaje, la diferencia entre los sistemas de numeración posicional y aposicional. Profe, disculpe, ¿Sí? pero no está mostrando ningún PDF. Yo estoy mostrando. Los demás No, tampoco. está compartiendo la carpeta de Carpeta. documentos. No el PDF. Yo estaba compartiendo lo correcto. Disculpen, pero mi máquina estaba bien. Vamos a ver. La carpeta de documentos. Bueno, vamos a hacerlo ejecutar de vuelta. Ahora, Ahora, Ahí está. ok. Saben que yo lo tenía a la vista, ¿eh? Yo estaba mirando esto y ustedes estaban viendo lo anterior mío. Bueno, ok. Cosas de las herramientas y de los internet y todo. Bien. Vuelvo. Entonces, para unidad 2 habíamos hablado de lenguajes como para expresar cantidades. Una de las cosas que yo les cuento es que yo tomo preguntas de examen muy puntuales, o sea que ustedes, por ejemplo, podría decir un ejercicio o la definición del sistema de numeración posicional y que ustedes tengan que escribir sistema de numeración posicional, dando la definición. O, bueno, vamos a hacer el simulacro más tarde. ¿De acuerdo? ¿Qué es el polinomio de representación? Que esté todo narrado y que ustedes tengan que escribir polinomio de representación. O sea, no es que van a tener que escribir largas definiciones, sino que lo que van a tener que hacer es concretar las ideas finales. Siempre les voy a pedir que sus respuestas estén completas en la página 1 de cada examen, en la página principal, y las hojas anexas que acompañen al examen en sí. Entonces, hablábamos de sistemas de numeración, posicional y no posicional, de las bases, de los cambios de bases, de los modos en que habíamos pasado de unas bases a otras con las partes enteras y las partes decimales. Recuerden los mecanismos y métodos utilizados para cada caso. El polinomio de representación como potencia de la base, y cómo habíamos trabajado con la parte de conversión de cantidades de fracciones enteros y de enteros, y la parte entera y la parte fraccionaria en cada caso dependiendo de la. Habíamos visto dos métodos, uno era utilizar el método de residuos, y lo habíamos hecho como pasando de unas bases a las otras y al revés, o sea, para parte entera y para parte fraccionaria. No voy a repasar estos detalles ya a esta altura. La idea es que ustedes vuelvan a repasar cada uno de los métodos, ¿sí? Si no tendríamos que dar el curso totalmente completo. Bien, perdón, voy a interrumpir un minuto, porque estoy por estornudar.
Muy bien. Entonces, conversiones de parte entera y parte decimal, con lo cual, y las sumas que habíamos aprendido a sumar linealmente, sumando o restando, tomando, pidiéndole un prestado al compañero, y los conceptos de complemento auténtico y complemento directo, como lo vemos. Acá hay una serie de ejemplos de cómo hacer los complementos, y también la realización de cuentas en octal, si fuera necesario. Y bueno, yo ya empiezo sobre estos scripts a decir las cosas que van y no van, en este caso va todo. Puede suceder en otros scripts que haya cosas que no estén incluidas, en este caso, bueno, si tenemos n bits, que tenemos 2 a la n elementos de representación, los rangos de representación numéricos y la resolución de la representación, todos estos conceptos que hemos visto, la idea de palabra en este contexto de la unidad 2, ¿sí? Como un número determinado de bytes. Después ya a lo largo de la materia iremos viendo el concepto de palabra aplicado a palabra de memoria, palabra de microprocesador, etc. Bien, con esto terminaría este resumencito. Voy a aclarar una cosa. Este resumen, que ustedes lo tengan, ¿quiere decir que con estudiar este resumen alcanza para el parcial? No. No quiere decir que alcanza para el parcial, quiere decir que lo estamos usando para repasar, que se agrega como material para que lo vuelvan a ver, además de todas las diapositivas y además de los materiales de los libros. ¿Está claro? Bien. Muy bien. Sí, sí. Con eso entonces sí, finalizamos unidad 2. Gracias, Jonathan. Estos scripts están armados para repasar, pero no quiere decir que tenga todo de todo de todo, es absolutamente imposible. Bien. Profe, no lo veo en el aula virtual el script ya disponible. Por ahí soy yo. Dice script 2 y está mostrado. Script unidad 2. Los demás chicos, si por favor me avisan. Sí, a mí me parece. Sí, sí, está. Igual vayan verificando todas estas cosas hoy mientras lo vamos haciendo. Toca un F5 para actualizar tu computadora, pero el campus lo tiene habilitado. Bueno, después cualquier cosa lo pediré. Gracias. Qué raro. Tocas F5 y no te aparece. Mirá que está, no está al Aparece final de habilitado. todo. Está después de tipo examen con respuestas. ¿Eso tampoco lo ves? Sí, ahora lo veo. Sí. Dale. Sí, sí, pero a veces hay, mira. Avanzamos. Unidad 3, gente. ¿Qué hablamos cuando estuvimos trabajando en la unidad 3? Bueno, un montón de cosas. De las primeras cosas que nosotros estuvimos viendo fue el manejo de la información que venía desde la computadora. Entraba una cierta cantidad de información, que podían ser, esta vez, en vez de ser solo números, podían ser números más letras, y entonces teníamos el Unicode, teníamos el ASCII, por supuesto tienen que traer su tabla ASCII, su tabla ASCII ampliada y su tabla Unicode. La tabla es personal, individual y no se comparte. ¿De acuerdo? Puede suceder que la pida para usar o que no la pida para usar, dependiendo de los temas que les toquen, pero las tienen que tener. No voy a aceptar que vuelen por el aula tablas te presto, dame, préstame, etcétera, porque eso genera copia. Con la tabla vuelan otras cosas siempre en el camino, no todos son estos, todo bárbaro, pero es personal. También puede suceder que alguno de ustedes necesite una calculadora, venga con su calculadora, no empecemos que el centro de estudiantes me va a prestar a las 9 de la mañana una calculadora porque no voy a aceptar que salgan del aula. El centro de estudiantes les presta calculadora, eso es así, pero el examen empieza a 8:30, que no siempre ellos están. O sea que es fantástico que les presten las calculadoras. Bueno, traigan sus materiales. Hablando de materiales, así cierro el tema. Virome lápiz, goma, 2 hojas.
Es todo. Y toda respuesta tiene que ir en la hoja principal, que es la hoja que yo les doy. ¿Bien? Avanzamos con unidad 3. Vamos a mostrar el script 3 y vamos a empezar a charlarlo. Minuto, que lo estoy abriendo como antes, así se los dejo más visibles. Bien, ¿qué conceptos nosotros trabajamos en la unidad 3? Trabajamos un montón, yo sé que ya se olvidaron, pero vamos recordando un poco los contenidos de lo que fuimos trabajando dentro de la unidad 3 mediante este script que ya tienen disponible. Verifiquen, por favor. Bien. Nosotros hablamos, como se ve este grafiquito, ¿se ve, gente? ¿Ven el Sí, script? Sí, se ve. Bueno, hablamos de tener script, de tener una computadora donde se ingresaba información y cómo esa información iba pasando por las distintas partes de mi computadora hasta obtener los resultados necesarios, como ser la salida impresa, pero todas las partes de la computadora que estaban involucradas. Esto es como una primera información del flujo de datos dentro de la computadora, sobre el cual, como vieron, la unidad pasada, la unidad 7, estuvimos trabajando profundamente. Bien, entonces, hablamos de representación de la información para los enteros signados, no signados, hablamos de código BCD, BCD natural, BCD 2421, ¿sí? Este código Gray no se da más, ¿sí? Yo soy, mientras voy contando estas cosas, alguien que anote, código Gray no se da más, ¿ok? Aparece como mención, ¿sí? Hay otros códigos que no son los BCD, que son los Gray y muchos otros de representación. Entonces, lo que decíamos es, tenemos convenciones que permiten tomar un dato y representarlo por otra información con reglas de formación del código y las representaciones con los distintos BCD. Bien, BCD teníamos el natural, o el 8421, el 2421, y hay muchos otros BCD también, ¿de acuerdo? Hay BCD empaquetado y desempaquetado, este tema ya no lo estamos dando, así que ténganlo en cuenta también, que no lo estamos utilizando. Empaquetado con signo, sin signo, bueno, como este resumen tiene muchos años, esa parte ya se sacó. Y los conceptos de la definición, mediante un byte, un word, un double word, estos sí son conceptos importantes. La representación de Big Endian y Little Endian, ¿sí? Que dependiendo de los procesadores que estemos utilizando, va a ser lo que el esquema de organización de la información que ese procesador utilice, ¿sí? Y luego aparece el concepto de detección y corrección de errores. Habíamos hablado que a medida que nosotros vamos trabajando, también aparecen un conjunto de informaciones que se van detectando y acá aparece el concepto del código de Hamming. Bueno, nosotros esto lo vimos dentro de la unidad siguiente, no vamos a trabajar con código de Hamming. ¿Con qué trabajamos nosotros para paridades? ¿Alguien se acuerda?
Gente, buen día. Yo no me acuerdo. Pero, ¿cómo, Habíamos profe, visto la paridad paridad? horizontal. Claro, ¿qué paridades vimos? Me acuerdo que lo usaban para detección de Horizontal y errores. vertical. pero, claro. Horizontal, y entrelazada. vertical y entrelazada. Sí, Ezequiel. Exacto. Bien. Paridad horizontal, paridad vertical y paridad entrelazada. Bien, eso es lo que habíamos visto en respecto de los temas de paridades. Habíamos mencionado que Hamming era fantástico, pero que no estaba más entre los conceptos utilizados. Bien. Este resumen, tomen sobre todo las primeras hojas para las partes conceptuales y vean las diapositivas porque hay mucho más material que lo que ya a esta altura estamos dando. Sí, los códigos BCD, los códigos autocomplementarios, todos los BCD que nosotros vimos los tienen en las diapositivas, los que sí van. Y después hay un montón, estas definiciones de palabra, doble palabra, cuádruple de palabra, todo esto va. Y el resto de las diapositivas. Bien, seguimos. Como ven, esto es así, viene con mucho material. Vamos a avanzar. Cuando nosotros trabajamos en la unidad 3, además hicimos la explicación del trabajo con IEEE. Vimos la representación con IEEE 754 y aprendimos a trabajar con las operaciones de la 754. Entonces, básicamente lo que hace la unidad 3 de representación de datos es trabajar con todo el material de la información del código Unicode, código ASCII, la representación de los reales con el IEEE 7. ¿Bien? Y después, si nosotros ya vamos a la unidad 4, en la unidad 4, nosotros básicamente estamos en la aritmética, ya hay cosas de aritmética que vimos. Pero en la aritmética hablamos de suma de BCD, hablamos de resta de BCD y hablamos de suma de IEEE 754. En la suma de IEEE 754 tienen todas las explicaciones correspondientes y además los videitos de representación. Voy a habilitarles uno, que es video de representación de información digital, que no está en este grupo habilitado, lo sumamos, pero tienen suma y resta de BCD claramente contado por video, y bueno, el manejo de IEEE también hecho en diapositiva. Bien. Sí, sí. Ok. Lo que veo es que hay una serie de ejercicios que ustedes les voy a habilitar para que vean también, que se llama TP4 parte 2. Voy a mostrar una solución. Para que vean algunos otros ejercicios, para que lo tengan habilitado. Por favor, me avisan si se ve. Si se ve en el campo, por favor. Donde, bueno, lo que explico. TP4 parte 2. TP4 parte 2. La solución, Sí, ¿no? ahí cargo. Ah, a ver. Sí, ejercicios resueltos. Exacto. Entonces, esto también es importante porque colabora con el material que ustedes tienen. ¿Bien? Vamos a mirarlo un minuto. Ya comparto, denme medio minuto.
¿Se ve? La idea es que tenemos la mantisa, la base y el exponente. El exponente sesgado podría ser con distintos valores, con el 127 como uno de los más utilizados, pero habíamos dicho que había distintas representaciones. Y una serie de ejercicios como para resolver al respecto. Y otra serie de ejercicios para pasar al EXA. Más me interesan los de IEEE. Y acá están los resultados de los ejercicios, ¿sí? La idea es que les sirvan estos ejercicios para practicar y que ustedes lo puedan validar y hacer las cuentas. ¿De acuerdo? De todos modos, están todos los de las diapositivas que nosotros ya dimos con anterioridad, pero les sumo material que puede colaborar con su. ¿Bien? Unidad 5. Vamos con la unidad 5 a pensar un poco en unidades 5 y 6 y cómo se toman unidades 5 y 6 en arquitectura y en este curso. Unidades 5 y 6 básicamente son unidades conceptuales. Necesito que ustedes repasen los materiales de esas unidades. No les voy a pedir represente la compuerta lógica tal que. No. Son unidades conceptuales, vimos álgebra de Boole, vimos lógica digital, y la idea básicamente de estas dos unidades es aplicarlo a las etapas posteriores, es decir, de unidad 7 en adelante. Por lo tanto, tienen que repasarlas como conceptos teóricos, como preguntas teóricas que puedan surgir, básicamente para preguntas que pueda haber en el examen al respecto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Este comentario viene porque depende de cómo rindan, etcétera, podría variar lo que les tomen de estas unidades. Yo considero que muchos de ustedes han hecho discreta y tienen todo un montón de base, pero otros no, y que entonces tampoco trato de ser pareja respecto de todos. Sé que incluso en este curso tenemos alumnos ingresantes, o sea, ingresantes que vinieron a parar acá por estas cosas de la organización de académicas, y entonces trato de emparejar para que el que es realmente ingresante, aunque esto sea un curso de recursantes, pueda esté en las mismas condiciones que todos los demás al respecto. ¿Eh? Que no tenga el beneficio de, yo cursé discreta hace 3 años, entonces lo supermanejo. Bueno, o hace 3 años me olvidé, pero bueno, lo estoy cursando ahora y justo me acuerdo de todo esto y entonces me ayuda, sino como una cosa más pareja para todos. ¿Mm? Además, en los cursos recursantes no solo vienen recursantes de esta universidad, sino que muchas veces vienen alumnos que hayan cursado en otras universidades otras materias, entonces es como si fueran iniciales. Bien, y unidades 5 y 6, vuelvo al campus, hablamos, unidad 5, hablamos de reglas de Boole, hablamos del resumen de matemática discreta, de todas las operaciones de compuertas lógicas, circuitos lógicos. Incluso hay un trabajo práctico al final que no les di de un tema, sería el trabajo práctico unidad 5, hay una parte 2 que no les di, por lo tanto no lo voy a tomar, soy muy razonable en tomar lo que di. Bien, vamos a unidad 6.
unidad 6 lo que sucedió es que hay muchísimo material en videos para ver. Yo les di toda una serie de listados de videos, partimos del de electrónica analógica y electrónica digital, y a partir de ahí un montón de videos que ustedes podían ver. Por supuesto, cuando profundicen en la materia de responsabilidad de cada uno, no vamos a usar las clases para estar viendo videos todo el tiempo, sino sencillamente vamos viendo los temas y a medida que avanzamos vemos uno, pero no la mayoría. Y la idea fue que ustedes tuvieran un concepto general de los de todo el material que se va dando. Yo voy a habilitar un material más que es un resumen general de flip-flops, que se los dejo pendiente y a la vista, no tanto para parcial, sino para que aquellos que vayan a ir a final, que lo tengan disponible. Es un material bastante más complejo, se llama resumen flip-flop, pero yo desde ese punto de vista no lo voy a tomar en este examen. Bien. Por otro lado, bueno, hay materiales del BCD de 7 segmentos que yo se los di para leer, de la unidad 6, ahí les voy a habilitar un resumen. Para que lo tengan, para que lo comprendan. Voy a mostrarlo un minuto. Minuto que lo estoy abriendo y revisando un poco. Este apunte básicamente queda también para final. Cuando yo les digo que un buen consejo es promocionar una materia, es un buen consejo. La idea es que tengamos acá distintos circuitos diagramados como generadores de paridad, verificadores de paridad, código en BCD, decodificadores. No, ¿saben qué voy a hacer con este apunte? Lo voy a sacar porque esto, para mi punto de vista, no, se los voy a ocultar porque si no a alguno le va a agarrar un ataque. No, no vamos a incluir ni siquiera a la vista del público este apunte. No lo llegué a habilitar, pero bueno, no lo pongo tampoco porque no. Este apunte es muy, muy, muy electrónico. Así que voy a sacar. Ni se los habilito para que nadie se haga problema con este. Bien. Aparte me estaba generando algo de un virus que no les puedo explicar, el nervio de que bajé algo pero igual es del campus, no debería, pero... Bien, hasta ahí entonces estamos, nosotros trabajamos con todos los videos y, insisto, conceptos. Voy a pasar a unidad 7. Y en unidad 7, lo que vamos a hacer ahora
es hacer una actividad de asistencia. ¿Por qué quiero hacer una actividad de asistencia? Porque quiero saber quiénes están y cómo vienen entendiendo este material. Parte de este resumen de la unidad 7 ahora lo vamos a ver, no es que no, pero quiero ver en qué punto está cada uno, así que vamos a habilitar este material de unidad 7 para que lo resuelvan ahora. Y un poco incluye todos los conceptos que nosotros veníamos viendo hasta acá. La actividad se llama Assembler Tarea. Va a aparecer inmediato en a ver si no es la misma que ya les di. Esa ya la hicimos. Vamos a hacer la otra. Assembler Tarea 2. Para asistencia. Y vamos a tomar 10 minutitos hasta las y 30 para que ustedes, no, un poco más, y 35 puedan resolver este ejercicio, que es un muy buen ejemplo de algo que podría aparecer en pantalla, en el parcial, perdón, en el parcial. Entonces, 13 de junio, hoy a las 9:35 estamos retomando con la solución de este ejercicio. Se llama ejercicio Assembler 2, tarea, y lo tienen para resolver ahora. Si por favor me confirman, 9:35 estaríamos charlando sobre esto y seguimos sobre unidad 7. ¿Lo ven? ¿Están ahí, chicos? No me hagan forzar más de lo que... Profe, la tarea está en la unidad 7, Sí. ¿no? Sí. Ahí me fijo. Sí, sí, aparece. Yo me voy a hacer un té con miel para poder seguir hablando con ustedes y vuelvo 9:35, estoy acá. ¿Ok? El repaso no terminó, falta bastante, ¿eh? Tenemos que terminar.
Muy bien. Ya tenemos las respuestas de la mayoría, ya cerró la actividad. Hay un montón de gente que viene trabajando muy bien. Hay otra gente que no viene haciendo las tareas. Cabe aclarar que quienes no tengan determinado porcentaje, como dice la... ¿Están ahí? ¿Me escuchan, por favor? Sí. Sí, Sí, profe. Retomo el tema del reglamento para rendir examen. Vieron que lo hablamos la primera clase del año, reglamento de evaluaciones parciales. Si ustedes miran el reglamento de evaluaciones parciales, se pide un 70% de los trabajos terminados, tanto de las asistencias como de los TP. Yo tengo mi grillita de todos ustedes. Si viene alguien a rendir la semana que viene que no haya asistido y no haya estado entregando las tareas y no haya entregado los prácticos, no va a poder rendir. No voy a discutir con nadie, sencillamente ustedes saben que hay un porcentaje que lo establece la cátedra y no lo establezco yo. Y este reglamento es uniforme para todas las comisiones de la cátedra hoy en día. ¿De acuerdo? Así que pueden revisar el reglamento de evaluaciones parciales. No voy a hablar de casos particulares, tengo que avanzar sobre el reglamento. Sí, te escucho. ¿Tenemos alguna manera de ver cuántas asistencias llevamos? No, ustedes saben. Ok. Y yo también. Tengo una linda grillita de cada uno de ustedes. Bien, avanzamos porque no hemos terminado. ¿Se entendió este ejercicio? Lo que hicimos con este ejercicio que estábamos charlando recién, no terminamos ni mucho menos. Lo que hicimos con este ejercicio de unidad 7, que yo ahora les voy a mostrar la solución de ese ejercicio. Ahí lo tienen ya disponible. Lo que pueden ver es que este podría ser perfectamente un ejercicio de parcial, que les diga cuánto valen esos registros finalizado el proceso, y está armado con DOS Box en particular, pero bueno, ustedes pueden comprender el funcionamiento en base a las instrucciones que nosotros vimos. Bien. Con lo cual es un muy lindo ejercicio para que ustedes vean. Voy a mirar un segundo cuánta gente hizo la entrega. Fíjense, hoy hay 42 enviados, pero muchas veces estamos en 30 y pico. O sea que cada uno sabe lo que entregó y lo que no entregó y lo que tiene que mostrar. Bien, vamos a pararnos un minuto a mostrar lo que es el script de unidad 7 para después pasar al simulacro de parcial. Si nosotros hablamos de este script de unidad 7, que si por favor me confirman si lo pueden ver en campus. Confírmenme que pueden ver la resolución del ejercicio anterior y que pueden ver el script de unidad 7. ¿Me avisan? Así avanzamos. La solución sí, Sí, ahora me profe. fijo el script. Se ven los dos. Gracias. Gracias. El script de unidad 7, díganme que ven mi script y no otra cosa, por favor. sí, se ve. Sí, sí, ahora es Mil disculpas que estoy con tecito porque la gripe ha sido algo bastante complicado. Ayer cuando vino el médico, el tercero que me vio, me dijo 21 días hasta que me sienta realmente bien. Un horror. Y además yo no dejo de hablar, no suspendí las clases de ninguno de la UTN, entonces con lo cual tampoco colaboro, pero no quiero complicarles los exámenes, ni moverles fechas. Bien, cuando hablamos de unidad 7, vamos a lo nuestro. Hablamos de niveles de software, hablamos de sistemas operativos y computadoras interconectadas. Hablamos de la idea de compilador, de herramientas de programación y de la diferencia con paquetes de aplicación. Y todo este esquema de distintos niveles que existe entre los distintos componentes, voy a achicar un poquito para que lo tengan toda la vista juntos, de todos modos lo pueden ver, para ver la diferencia entre lo que nosotros planteamos, que es la arquitectura, y lo que nosotros planteamos, que es la parte tecnológica. O sea, la arquitectura relacionada con el software y la tecnología relacionada con el hardware
la arquitectura con el hardware y la tecnología con el software. Es decir, está todo interrelacionado. Bien. En esta unidad nosotros hablamos de básicamente trabajar con el diseño de una computadora digital, con el modelo de interacción. Habíamos hablado de generar un modelo básico, el modelo X, con una serie de unidades de cálculo, con la unidad de ejecución, la unidad de control con una tarea fundamental en este proceso, y distintos formatos de instrucciones que dijimos, hablamos de la instrucción básica, pero que después tendríamos mayor cantidad de instrucciones a medida que fuéramos avanzando. El conjunto de instrucciones que una computadora puede ejecutar se llama Instruction Set Compute Architecture, ISA, el ISA que puede ejecutar una determinada computadora según marca y modelo. Y habíamos hablado de cómo hay lenguajes de máquina de alto nivel, de bajo nivel y finalmente el binario. Por eso habíamos agregado el assembler y habíamos trabajado con todas estas instrucciones que iban pasando de un lugar a otro, y esto lo vimos en mucho detalle, por lo tanto no lo voy a volver a contar. Hablamos justamente de esta computadora X que nosotros planteamos, donde se utilizan los conceptos de von Neumann, de monoprogramación, de IP de 12 bits. Habíamos hablado que participan los buses, hay una memoria, la fase fetch, la fase execute, y todas las etapas que se van dando en cada uno de los casos. Habíamos hablado de la carga del acumulador, de la suma del acumulador y de un conjunto de instrucciones assembler que estaban incluidas para nuestro parcial. Todo esto no vuelvo a pararme acá, lo tienen en el resumen para ver, las dos fases, el flag F, ¿recuerdan? Que me indicaba el cambio de fase. Y todo esto como un resumen general, por supuesto con todas las diapositivas pertinentes incluidas. Entonces esto es el script unidad 7, con lo cual ustedes tienen mucho material para hacer. Ahora bien, además voy a habilitarles un sector donde aparece un conjunto de materiales que se llama repaso para parcial, donde hay aún más materiales que lo que nosotros vimos. Perdonen que quiero verificar que el script 7 está. Hay un área dentro de unidad 7 que se llama repaso para parcial 1. Ahí aparece, para aquellos que tengan algún inconveniente, también la resolución del trabajo práctico de la unidad 7S que habíamos planteado y charlado sobre cómo resolver. ¿Se acuerdan que había generado algunos inconvenientes? Bueno, aparece ese práctico resuelto. Entonces, vamos a trabajar, vamos a pedir assembler, vamos a pedir modos de direccionamiento, vamos a pedir los conceptos generales de unidad 7, y la idea es que a partir de ahora y por la próxima media hora, trabajen ustedes sobre un posible parcial. Ustedes me van a decir, ¿por qué media hora y no una? ¿Por qué no tenemos una hora para después poder contarlo? Sencillamente quiero que vean el tipo de cosa que yo tomo y el modo en que yo tomo. Sé que muchos de ustedes no lo van a poder resolver a esta altura, sobre todo porque como tenemos el feriado, están a 15 días del examen. Recuerdo que necesitan 15 días para estudiar arquitectura o no van a llegar. Sé que tienen todos los demás parciales, pero que adelanté este parcial lo más posible para que puedan dedicarse a la arquitectura y tener tiempo. Entonces, lo que les voy a habilitar ahora en el campus es lo siguiente. Ustedes tienen a la vista algo que se llama Simulacro para Parcial 2023. Es un archivo Word.
Vieron que yo no suelo poner archivos Word. Pero, ¿por qué es un archivo Word? Para que ustedes lo puedan abrir y completar allí. Bien, es un repaso global de todas las primeras instrucciones, de las primeras unidades. Por supuesto, no tienen las últimas agregadas, pero para que vean el tipo de cosa que ustedes podrían llegar a tener, tienen este simulacro para parcial 2023. La idea es que se tomen media hora para leerlo, para tratar de resolver todo lo que puedan, y en media hora, 10:15, lo estamos resolviendo. Por favor, necesito que me contesten, que me digan si lo ven, si entienden la consigna. Sí. ¿Cómo se llama el archivo, profe? Me olvidé. Simulacro para parcial 2023. De todos modos, ahora, como siempre, se los copio acá. Esto no quiere decir que voy a tomar esto. ¿Está bien? Quiere decir que esto es el tipo de cosas que yo tomo. Siempre cuando uno está haciendo una materia por primera vez o con un docente en particular, quiere saber qué va a tomar. Entonces, este es el tipo de cosas que yo tomo. Siempre hay ejercicios teóricos, ejercicios prácticos y este tipo de recursos. ¿De acuerdo? Retomamos 10:20. ¿Sí? Hoy tenemos una clase más intensa y más larga para poder hacer todo esto. Si alguien se tiene que ir, está bien. Pero con eso sería la última parte de la clase. ¿Dudas? ¿Me confirman, por favor, si lo ven? Está en Word para que lo puedan bajar ahí y Sí, se resolver. ve, profe. Sí, profe, se ve. 10:20, retomo esto, lo cuento y finalizo. Pueden desconectar mientras acá. ¿Ok? Dale, profe.
Bien, estamos acá entonces disponibles para la última parte de la clase. Lo que les pido es que por favor me contesten si están por ahí. Sí, profe. Sí, sí. Bien, lo primero que quiero antes de comentarles cuál sería la solución de este parcial, es contarles que les voy a habilitar otro archivo más, que es el set de instrucciones de X. Este set de instrucciones del computador X es lo que va a tomarse para parcial respecto del assembler. Hay mucho más assembler, pero estas instrucciones las tienen que saber. Ya lo tienen disponible en el campus, si por favor alguien lo verifica. ¿No saben o contesta? ¿Nadie lo ve? El Ahí lo archivo vi. Ahí lo- Ok. Bien. Y lo... Profe, Sí, perdón. Pablo. Tengo una duda sobre Assembler. Entonces, ¿no se toma de forma detallada, como habíamos visto en las diapositivas, el paso a paso de la fase fetch y la fase ejecución? Que habíamos visto que se subía la IP, se ponía. No sé si me estoy No, explicando. preguntas como te hice hoy el ejercicio de assembler que Ah, hiciste ¿eh? listo, listo. Gracias. Pero esas diapositivas, Pablo, fueron justamente para la comprensión del funcionamiento de una computadora. ¿Se entiende? Por eso está tan pautado y tan paso a paso. No hace falta que sepas de memoria que va de dónde a dónde, pero sí, a ver, que vos sepas que el IR es el que toma la información que viene de memoria principal, o sea, en un punto sí, esa parte sí. ¿Se entiende? No te quiero Sí, decir que sí. no. Eso sí, porque es parte del aprendizaje del modelo de ejecución. ¿Ok? Así como te digo 5 y 6 hay cosas que sacar, acá no, va todo. Bien, no es que no se toma el assembler, se toma todo el assembler de todo lo que di. La unidad 7 va completa a full. Y estas son las instrucciones que van de assembler, hay mucho más. Listo. Hablo un poquito porque si no, cae mi voz nuevamente. Bien, vamos a charlar brevemente respecto de la resolución de este simulacro, que dice unidades 1 a 4, claramente no incluye 5, 6 y 7, está armado para un punto parcial, pero para que ustedes vean el tipo de cosas que yo suelo tomar, esperen que lo abro. Bien. Voy a abrirlo de otro lado, me está llevando un minuto más. No, lo abrimos de ahí, que es más fácil, total, ya está. Bien, la idea es la siguiente, paso a compartir pantalla. Después lo voy a habilitar, no ahora, porque si no, hablo sola. La idea en la primera pregunta, ¿se ve y se escucha? Si me confirman. Sí, sí, se escucha. La idea sería el primer caso, la definición de chip. Esto aparece en el capítulo 1 del libro de Patricia Quiroga. ¿Bien? Está tomada tal cual. En el caso del ejercicio 2, dice indicar si la siguiente afirmación es correcta y justificar. Y dice si corresponde al número tal en hexadecimal. Es falso porque la base de BCD es 10, por lo tanto no se puede hacer un pasaje directo a hexa. Bien. El punto 3 dice que es un puerto de fina, y bueno, por supuesto esto está también en el capítulo 1 del libro de Patricia. La pregunta 4 dice cuáles son las condiciones para que se produzca overflow en una operación aritmética.
que ambos operandos tengan el mismo signo y que el último acarreo sea igual al anteúltimo. Profe, una respuesta, perdón, una respuesta también correcta sería que la operación desborde No marees, por favor. No marees, estoy explicando yo, no marees. Si tirás otras cosas ahora vas a marear a los compañeros. Perdón, quería saber si lo No, que no. había pensé estaba bien. Indicar si la siguiente afirmación es correcta y justificar. El método del polinomio se utiliza para pasar un número de cualquier base a base 10, y la afirmación esta es verdadera. Bueno, que 10 en base X es lo mismo que X en base 10, esto lo conté hoy más temprano, es una pregunta parcial. ¿Cuál es el rango de representación para enteros no signados? Explicarlo. Explique de modo genérico y ejemplifique con 8 bits, que es de 0 a 2 a la n-1. La expresión 11010101 interpretada en base de exceso 3 corresponde al número decimal, bla, 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 no pertenece porque esto no corresponde a un base de exceso 3. Después el 9 dice porción del formato de representación en punto flotante que representa el orden de magnitud de la cantidad. Como ven, este es el caso que yo les contaba. Tienen una definición y ustedes tienen que ver a qué corresponde, a la característica. El punto 10 dice, para poder y convertir directamente de una base a otra, ninguna de las cuales es 10, es necesario y suficiente que una de las bases sea potencia de la otra. Lo conté 100 veces. Y después aparecen los 3 puntos prácticos, o sea, ustedes tendrían que contestar estos 10 puntos teóricos y además los 3 puntos prácticos. Fíjense que tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 valores. En el caso del parcial de ustedes se uniformó aunque sean 16. ¿Sí? 16 puntos, 16 preguntas con 16 puntos. Donde lo que hay que hacer es, bueno, un número expresado en BCD puro, pasado a binario, octal y hexadecimal, y otro número pasado a binario BCD puro y hexa. Después hay una suma, donde tengo que hacer la suma y además es Z, C y B. Y después un pasaje a IEEE 754 mostrando su valor en hexadecimal. Las cuentas deben ser entregadas. Los resultados deben ser colocados siempre en la hoja principal. Acá, al costadito abajo, tendrían que poner los resultados de todo. Y además, en la hoja principal, además agregar hojas complementarias de todos los ítems que correspondan, como ser estas partes prácticas 1, 2 y 3. Si esto no fuera así, aunque la respuesta fuera correcta, no se la considera. ¿De acuerdo? Están los prácticos hechos a continuación, donde vemos, me parece que no están las cuentas del 3, a ver, del 2, sí, del 3. Sí, están todas las prácticas hechas, así que los tienen para ver. Hagan las cuentitas, verifiquen los resultados y tómenselo como examen para ustedes para ver si el práctico les está dando lo que debe ser. Lo que queda por delante básicamente es estudiar. Dejo de compartir. Y esto se lo voy a habilitar. Ya lo tienen habilitado. Con lo cual tienen todo el material de estudio. Es mucho material, muchísimo. ¿Qué queda pendiente por ahora? Entonces, estudiar, resolver y avanzar. Y ahí es un punto donde ya queda en la responsabilidad de cada uno. Voy a decir lo mismo que dije el primer día. Yo tomo de manera totalmente razonable los conceptos que se dieron y corrijo de manera razonable acorde a los contenidos que se dieron en la cursada. No van a tener ninguna pregunta que no se haya dado y bueno, ya ahora queda en manos de ustedes, como yo les digo, 15 días de estudio a full para arquitectura es lo que se necesita para aprobar este primer parcial. Tienen que haber entregado los prácticos acorde a la reglamentación de la cátedra, que lo tienen habilitado el reglamento para rendir evaluaciones parciales.
Y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, en 2 clases, 2 semanas. A las 8:30 el examen inicia, mi consejo es que lleguen 8:15 a la facultad, para 8:20 están sentándose, para 8:30 empezar. La semana siguiente se resuelve el parcial por acá, por videoconferencia, y todavía después nos quedan un par de clases antes del receso, donde seguiríamos trabajando con las unidades. Hasta acá es todo, quedo escuchándolos y bueno, les deseo un muy buen estudio, cuídense y nos estamos viendo en 2 semanas directamente en casa. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, chicos.